El ambiente tenso de la sala se cernía pesadamente en el aire. La jueza repasaba los papeles con rapidez, hojeando los cargos que encontraba a diario. De repente, un rostro familiar llamó su atención. Un hombre negro fue escoltado, restringido. Sus miradas se encontraron, ambas llenas de sorpresa e incredulidad. Lo que sucedió a continuación podría dejarte estupefacto. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios. La sala de audiencias estaba viva con su típica sinfonía de tensión, los abogados moviendo papeles, conversaciones murmuradas flotando entre las filas de espectadores y el eco distante de un mazo golpeando en una cámara adyacente. La jueza Amelia Carter ajustó su postura en el estrado, su comportamiento pulido tan constante como el mazo de roble que descansaba a su lado. Otro día, otro caso, pensó, su mente ya recorriendo el expediente con eficacia practicada. La voz del alguacil cortó el murmullo. Caso número 1269, el estado de Luisiana contra Michael Lewis. Amelia echó un vistazo al archivo frente a ella: asalto, robo, resistencia a la detención. Un destello de familiar decepción recorrió por ella. Otro caso. Otra vida enredada en el sistema. Su voz, calma y pareja, llenó la sala. Traigan al acusado. Las pesadas puertas se abrieron y el hombre fue escoltado, con las muñecas y tobillos encadenados. Amelia levantó la vista y su respiración se detuvo en su garganta. Frente a ella estaba Michael Lewis. No cualquier acusado. Este era Mako, su Mako. Una avalancha de recuerdos la golpeó como un maremoto, vívida e implacable. Los días de verano que pasaron corriendo sus bicicletas por las polvorientas calles de su pequeño vecindario en Dallas. Escabullirse en el bosque detrás de las antiguas vías del tren. Conversaciones susurradas bajo el resplandor de las luciérnagas, compartiendo sueños de escapar de las limitaciones de su pequeño y crítico pueblo. Michael Lewis, el chico que había sido su mejor amigo, su compañero en cada aventura de la infancia, ahora estaba frente a ella con cadenas. Su rostro, envejecido por el peso de los años y las dificultades, apenas se parecía al chico despreocupado que recordaba. Pero esos ojos, profundos, penetrantes y desafiantes, no habían cambiado. La mirada de Michael recorrió la sala, y cuando sus ojos se encontraron, un destello de reconocimiento pasó por él. Se quedó helado, sus labios se separaron levemente como si fuera a hablar. Pero rápidamente, su expresión se endureció, su cabeza bajó bajo el peso de la resignación. Los dedos de Amelia se apretaron alrededor de los bordes del estrado, su exterior pulido amenazando con romperse por primera vez en su carrera. Se forzó a tomar una respiración estabilizadora. Esta es tu sala de audiencias. Eres una jueza. Sé imparcial. Tomó el mazo, su voz firme, aunque sentía su corazón acelerando. Michael Lewis, estás acusado de asalto y robo, ¿cómo te declaras? La voz de Michael, grave y apagada, resonó en la sala. No culpable, su señoría. El agarre de Amelia tambaleó, el mazo se deslizó levemente de su mano. Los recuerdos volvieron de nuevo, Michael enseñándole a saltar piedras en el arroyo. Su voz diciendo, tienes que seguir adelante, Amelia, o no funcionará. La sala parecía más pequeña ahora, sofocante, las paredes presionando sobre ella. Quería detener todo, exigir respuestas. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó después de que nos separamos? Pero no había tiempo para preguntas, no había espacio para sentimentalismos. Estaba atada a su rol, su deber, su juramento. Aclarando su garganta, Amelia asintió a los abogados. Acusación, puede proceder con su declaración de apertura. Mientras el fiscal comenzaba a pintar a Michael como un criminal violento, la mente de Amelia corría. Apenas registraba las palabras. En cambio, su enfoque permanecía en el hombre que había conocido tan bien, ahora reducido a un número de caso y una lista de cargos. ¿Cómo había llegado a esto? La sala de audiencia se animaba a su alrededor, pero para Amelia, el tiempo parecía haberse detenido. Esto ya no era solo otro caso. Este era Michael.
Y en algún lugar entre su pasado y su presente, tenía que encontrar la manera de navegar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La sala de audiencias había vuelto a su ritmo, la acusación exponiendo su caso, la defensa objetando de vez en cuando, el jurado escuchando con diversos grados de atención. Pero para la jueza Amelia Carter, el zumbido del procedimiento legal se volvió distante, silenciado, mientras su mente vagaba a otro tiempo, un tiempo más simple. Amelia y Michael habían crecido en el mismo vecindario en las afueras de Dallas. Su mundo era pequeño y estrechamente tejido con líneas invisibles trazadas por raza, clase y expectativa. La familia de Amelia vivía en una casa de ladrillo modesta pero bien cuidada, con un jardín ordenado. El hogar de Michael, solo 3 cuadras más allá, estaba más desgastado, escondido detrás de una fila de pavimento agrietado y árboles crecidos sobre ellos. Sin embargo, a sus ojos, esos límites nunca habían importado. Se conocieron por casualidad en el parque detrás de su escuela primaria, ambos intentando reclamar el último columpio intacto. Michael había sonreído, su sonrisa de dientes separados contagiosa, y hizo un gesto para que lo tomara. Adelante, había dicho, pateando la tierra con un zapato desgastado. Primero las damas. Ese fue el comienzo. Desde entonces, fueron inseparables, escabulléndose hasta el arroyo que atravesaba el bosque o al lote abandonado donde construyeron un club improvisado con madera contrachapada y determinación. Compartieron sándwiches de mantequilla de maní, intercambiaron cómics y susurraron sueños de cómo sería la vida si solo salieran de Dallas. Algún día, Amelia, había dicho Michael una noche de verano estrellada, acostado sobre el fresco césped. Voy a dejar este lugar. No sé dónde aún, pero en algún lugar donde la gente no te juzgue antes de saber tu nombre. Amelia había reído, espantando un mosquito. Mejor llévame contigo. Él se había vuelto hacia ella entonces, su voz seria. Mejor mantente al día. Pero la vida tenía otros planes. El verano antes de la escuela secundaria, los prejuicios de su pequeño pueblo finalmente se infiltraron en su pequeño mundo. El padre de Amelia los había sorprendido sentados juntos en el porche, sus cabezas inclinadas cercanas mientras examinaban una luciérnaga en un frasco. Su voz había sido aguda, cortando el aire como una cuchilla. Amelia, dentro. Ahora. Ella había dudado, mirando a Michael. Sus ojos encontraron los de ella, una resignación silenciosa allí que ella aún no comprendía. Adelante, había dicho él, suavemente. Te veré mañana. Pero no había mañana. Su padre le prohibió pasar tiempo con Michael, le prohibió incluso pronunciar su nombre. La familia de Michael se mudó poco después, y Amelia, aunque había intentado encontrarlo, fue arrastrada por la corriente de su propia vida, la escuela, la universidad, la escuela de leyes. Nunca lo olvidó. No por completo. Pero a medida que pasaron los años, él se convirtió en un recuerdo que guardaba escondido, uno que rara vez volvía a visitar. Hasta ahora. ¿Su señoría? La voz del abogado de defensa rompió la ensoñación de Amelia. Amelia parpadeó, sus dedos se apretaron alrededor de su mazo mientras se obligaba a concentrarse. Sí. Lisa Porter, la abogada de Michael, estaba de pie en su mesa, su expresión profesional pero decidida. La defensa desearía llamar a nuestro primer testigo. Amelia asintió, señalando a los procedimientos a continuar, pero su mente seguía rebuscando en su exterior sereno. Mientras Lisa comenzaba su examen del testigo, la mirada de Amelia se desvió hacia Michael. Sus hombros estaban encorvados, su postura casi desafiante, pero sus ojos lo traicionaban. Revoloteaban por la sala, una mezcla de desasosiego y agotamiento. No la miraría directamente, y ella no lo culpaba. Ella había entrado a su casa ese día, hace tantos años, y había dejado que la puerta se cerrara sobre su amistad. Ella había seguido adelante, persiguiendo sus ambiciones, dejando atrás a Michael en un mundo que siempre había estado en su contra. Y ahora, aquí estaba él, luchando por su libertad en su sala de audiencias. Amelia se acomodó en su asiento, su corazón pesado. Había pasado su carrera defendiendo la ley, creyendo en la capacidad del sistema de justicia para discernir lo correcto de lo incorrecto. Pero ahora, no estaba segura de si era tan simple.
El pasado y el presente estaban chocando, y Amelia sabía con certeza una cosa: lo que fuera que sucediera a continuación, no podía dejar que Michael se perdiera entre las grietas otra vez. La sala de audiencias era ahora un campo de batalla. La acusación había traído a su primer testigo clave, un dependiente de tienda de conveniencia de mediana edad que había estado trabajando la noche del presunto crimen. Su comportamiento era estoico, pero su voz vacilaba levemente mientras relataba los eventos. «Lo vi entrar», dijo el dependiente, mirando brevemente hacia Michael antes de volver la vista. Tenía esta energía a su alrededor. Como si estuviera enojado. Luego saltó sobre el mostrador y... El fiscal, un hombre de traje impecable con una voz como un látigo, dio un paso adelante. ¿Y qué hizo después? Empezó a hurgar en la caja registradora. Intenté detenerlo, y fue entonces cuando me golpeó. El jurado se movió en sus asientos, murmullos recorriendo a través de los espectadores. Amelia mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, un nudo de desasosiego se apretaba. El testimonio del dependiente parecía ensayado, los detalles demasiado perfectamente alineados con la narrativa de la acusación. Sin embargo, los moretones en su rostro y las imágenes de la cámara de seguridad eran difíciles de ignorar. Lisa Porter se levantó para el contrainterrogatorio, sus movimientos medidos y deliberados. «Señor Jennings», comenzó, su voz calmada pero afilada, mencionó que el sospechoso llevaba una sudadera roja con capucha, ¿es correcto? Sí. ¿Y está seguro de que este hombre, gesticuló hacia Michael, fue quien llevaba esa sudadera con capucha? El dependiente titubeó, sus dedos temblando en el borde del estrado de los testigos. Quiero decir, se asemeja a lo que vi. Lisa se acercó, su tono endureciéndose. ¿Se asemeja a lo que vio o a lo que le dijeron? ¿Vio claramente su rostro? Bueno, no, Jennings admitió con desgana. La capucha estaba puesta y la tienda estaba mal iluminada. Entonces, para ser claros, está identificando a mi cliente solo basado en el color de su sudadera y una vaga impresión de su complexión. La boca del dependiente se abrió, luego se cerró. Finalmente, murmuró, supongo que sí. Lisa se volvió hacia el jurado, sus ojos escaneando sus rostros mientras entregaba su golpe final. No hay más preguntas, su señoría. Amelia dio un ligero asentimiento, señalando al testigo a bajar del estrado. Sus ojos recorrieron hacia Mako. Estaba estoico, su mandíbula apretada, pero la tensión en sus hombros lo traicionaba. Esto no era solo un juicio para él, era una vida de lucha contra las suposiciones y los prejuicios destilada en un momento definitorio. El siguiente testigo fue el oficial Daniel Harris, el oficial arrestante. Se subió al estrado con la confianza de alguien que había hecho esto un centenar de veces antes. Su uniforme estaba impecable, su postura recta, pero había algo raro en sus ojos, un destello de incertidumbre que Amelia no pasó por alto. Lisa no perdió tiempo. Oficial Harris, comenzó, caminando lentamente, usted declaró en su informe que detuvo a mi cliente a 2 cuadras de la escena del crimen, que lo llevó a creer que él era el sospechoso. Harris cruzó los brazos. Él encajaba con la descripción que nos dieron, un hombre negro, de unos 30 años, usando una sudadera roja con capucha. Lisa hizo una pausa, dejando que la sala absorbiera el peso de esa declaración. ¿Es eso todo? ¿Una descripción vaga basada en raza, edad y vestimenta? ¿Encontraron alguna otra evidencia que lo vinculara al crimen? Harris dudó. Recuperamos algo de dinero. ¿El dinero coincidía con la cantidad robada de la caja registradora? No exactamente. Lisa se lanzó. Entonces, sin arma, sin artículos identificables de la tienda, sin sudadera roja recuperada y una cantidad de dinero que no coincidía con la suma robada. Sin embargo, arrestó a mi cliente. ¿Por qué? La mandíbula de Harris se apretó. Porque se veía sospechoso. Lisa dejó de caminar y enfrentó al oficial, su voz tranquila pero cortante. ¿Sospechoso o conveniente? La sala de audiencia zumbaba con susurros. La mano de Amelia se mantenía suspendida sobre su mazo, lista para restaurar el orden, pero dudó. La tensión era palpable, el jurado visiblemente inquieto.
Lisa había incrustado una cuña en la narrativa de la acusación y todos lo sabían. La fiscalía intentó recuperar el control, presentando las imágenes granulosas de la cámara de seguridad que mostraban a una figura en una sudadera roja saltando el mostrador. Pero la calidad era tan mala que podría haber sido cualquiera. La defensa contraatacó con un analista forense, quien destacó las discrepancias en la marca de tiempo del video, sembrando dudas sobre su integridad. Cuando Mako subió al estrado, la sala cayó en silencio. Su voz era baja pero firme mientras relataba su versión de los eventos. Yo no robé esa tienda, dijo, mirando directamente al jurado. Estaba caminando hacia casa después de visitar a un amigo. Luego, de repente, los policías me tiran contra la pared, acusándome de algo que no hice. Su voz se quebró, pero continuó. ¿Saben cómo es que te juzguen antes de siquiera abrir la boca? Sentirse invisible, excepto cuando alguien decide que eres culpable de algo. Amelia sintió su garganta apretarse. Tuvo que obligarse a permanecer compuesta, pero las palabras de Mako resonaban en su mente, avivando recuerdos que había pasado años enterrando. La defensa concluyó y el tribunal se levantó por el día. Mientras la sala se vaciaba, Amelia permaneció, observando a Mako ser guiado con esposas fuera. Sus ojos se movieron bruscamente hacia ella, y por un momento, el peso de su historia compartida se presionaba sobre ella como una marea incesante. Este juicio no era solo sobre la inocencia de Mako. Era sobre un sistema que lo había fallado, y a otros como él, mucho antes de que pusiera pie en su sala de audiencias. Y Amelia comenzaba a cuestionar si la justicia, como siempre la había conocido, era suficiente. La sala de audiencias estaba cargada de tensión mientras la defensa y la fiscalía se preparaban para entregar sus argumentos de cierre. El aire pesado, como si todos los presentes pudieran sentir el peso de lo que estaba en juego, no solo para Mako, sino para la credibilidad del sistema de justicia en sí. Amelia se sentaba en el banquillo, su expresión un máscara de profesionalismo, pero por dentro, era una tormenta de emociones en conflicto. Los recuerdos de la risa de Mako cuando era niño, las promesas que se habían hecho el uno al otro bajo los amplios cielos de Luisiana, se mezclaban con la cruda realidad del hombre ahora sentado en su sala de audiencias, encadenado y cansado. Apretó su agarre sobre su mazo, obligándose a mantenerse enfocada. Lisa Porter se levantó primero, cada paso medido y deliberado. Hizo una pausa frente al jurado, dejando que el silencio creciera antes de hablar. Señoras y señores, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, este caso es sobre algo más que un robo a una tienda de conveniencia. Es sobre suposiciones, sobre la peligrosa facilidad con la que podemos juzgar a alguien basado en percepciones superficiales. Ella hizo un gesto hacia Mako, que se sentaba estoico en la mesa de la defensa. Mi cliente, Mako Lewis, no es un hombre perfecto. Tiene un pasado, como todos nosotros. Pero tener un pasado no lo hace culpable de este crimen. La fiscalía ha presentado un caso lleno de agujeros, un testigo poco fiable, un video granulado que podría ser de cualquiera y un oficial de policía que admitió basar su arresto en poco más que una vaga descripción. Lisa hizo una pausa, dejando que sus palabras echaran raíces. Los ojos del jurado estaban fijos en ella ahora, sus rostros una mezcla de duda y contemplación. La fiscalía quiere que crean que eso es suficiente para condenar a un hombre, para despojarlo de su libertad, su dignidad y su futuro. Pero no es suficiente. La carga de la prueba recae en ellos, y no la han cumplido. Les insto a ver al hombre detrás de las acusaciones, a reconocer el costo humano de equivocarse en esto. No dejen que el prejuicio, el miedo o la suposición dicten su veredicto. Miren los hechos, o la falta de ellos, y hagan lo correcto. Regresó a su asiento, sus hombros cuadrados, su expresión resuelta. Michael se volvió hacia ella, sus ojos llenos de gratitud silenciosa. El fiscal, Richard Miller, se levantó a continuación, su comportamiento afilado y autoritario. Ajustó su corbata antes de dirigirse al jurado. Señoras y señores, la defensa querría que crean que este es un caso de identidad equivocada, de prejuicio nublando el juicio. Pero no perdamos de vista los hechos. Un hombre que concuerda con la descripción del señor Lewis fue visto en las imágenes de seguridad.
El dependiente lo identificó como el asaltante y fue detenido a pocas cuadras de la escena del crimen con dinero en su posesión. La voz de Mellor se volvió más fuerte a medida que continuaba. Sí, la evidencia no es perfecta, pero los crímenes rara vez vienen con un paquete ordenado de certeza. La ley no demanda perfección, demanda razón. Y es razonable concluir, basado en la evidencia presentada, que Michael Lewis cometió este crimen. Él se dirigió al jurado, su tono casi suplicante ahora. La justicia trata sobre proteger nuestra comunidad. Si dejamos que este hombre quede libre, ¿qué mensaje enviamos a las víctimas, a los propietarios de tiendas, a todos los que dependen de nuestro sistema para responsabilizar a las personas? Amelia observaba al jurado mientras Mellor hablaba. Algunos asintieron levemente, mientras otros parecían no convencidos, sus expresiones cautelosas. Podía ver la batalla interna librándose dentro de ellos, la tensión entre la duda y la necesidad de resolución. Cuando los argumentos concluyeron, Amelia llamó a un receso, dando tiempo al jurado a deliberar. La sala de audiencia se vació, dejándola sola con sus pensamientos. Ella se sentó en su banquillo, mirando la superficie pulida de su mazo. Por primera vez en su carrera, se sentía completamente a la deriva. La ley se suponía que era clara, imparcial, justa. Pero ahora se sentía frágil, como si pudiera romperse bajo el peso de la imperfección humana. Horas pasaron antes de que el jurado regresara. La sala se llenó nuevamente, el zumbido de la anticipación crepitando como electricidad estática. Michael se sentaba en silencio, sus manos firmemente entrelazadas enfrente de él. Lisa se inclinó para decirle algo en voz baja, su expresión calmada, pero sus ojos traicionaban un leve rastro de ansiedad. Amelia tomó una respiración profunda, su voz firme mientras se dirigía al jurado. ¿Han llegado a un veredicto? El portavoz se puso de pie, sus manos temblando levemente mientras sostenía una hoja de papel. Lo hemos hecho, su señoría. La sala de audiencias cayó en silencio, la tensión casi insoportable. Amelia desplegó el papel, sus ojos escaneando el veredicto antes de devolvérselo al secretario. En el caso del estado de Luisiana contra Michael Lewis, el portavoz dijo, su voz quebrándose levemente, encontramos que el acusado. La pausa se sintió eterna. No culpable. Las palabras resonaron en la sala de audiencias, desencadenando una ola de murmullos y jadeos. La cabeza de Michael se inclinó, sus hombros sacudidos mientras exhalaba un profundo, tembloroso aliento. Lisa extendió una mano para ofrecerle su apoyo, su rostro una mezcla de alivio y orgullo. Amelia golpeó su mazo. Orden en la corte. La sala se calmó, aunque la tensión persistía en el aire. Ella se volvió hacia Michael, su voz firme pero teñida de algo más suave. Señor Lewis, es libre de irse. Michael levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez desde que el juicio inició. Había gratitud en su mirada, pero también algo más profundo, un reconocimiento no dicho de los años, la distancia, los caminos fracturados que los habían llevado aquí. Mientras era escoltado para finalizar su liberación, Amelia lo observó irse, su pecho apretado con emociones que no podía nombrar. El jurado había afirmado su inocencia en este caso, pero ella sabía que las cicatrices que cargaba de una vida de batallas no se desvanecerían tan fácilmente. Cuando la sala de audiencias finalmente se vació, Amelia se sentó sola, los ecos del juicio todavía resonando en su mente. La justicia había sido servida, pero no podía deshacerse de la sensación de que el sistema apenas había hecho su trabajo, que la libertad de Michael había venido no como una certeza, sino como una precaria tregua. Este caso había abierto viejas heridas y expuesto profundas fallas. Para Amelia, ya no era suficiente defender la ley. Era el momento de cambiarla. La sala de audiencias había quedado vacía, pero el peso del juicio persistía en el aire como una tormenta que se rehusaba a pasar. Amelia Carter se sentó en su banquillo, mirando la superficie pulida donde descansaba su mazo. La justicia se había servido, pero la victoria se sentía frágil, como si pudiera desmoronarse bajo el peso de todas las preguntas que el juicio había planteado. Se levantó y regresó a sus cámaras, la tranquilidad solitaria ofreciendo poco consuelo. El golpe en su puerta la sorprendió.
Era Margaret, su asistente, asomándose. Jueza Carter, dijo Margaret suavemente, Michael Lewis todavía está en el juzgado. Pidió verte. Le dije que no era el protocolo, pero... Amelia dudó, los muros profesionales que había construido en torno a sí misma temblando. Finalmente, asintió. Envíalo. Momentos después, Michael entró en sus cámaras, su presencia llenando la habitación con una intensidad silenciosa. Ya no estaba encadenado, ya no abrumado por las cadenas físicas del sistema, pero las cadenas invisibles, las forjadas por años de lucha, aún se aferraban a él. Se quedaron en silencio por un momento, el aire entre ellos denso con palabras no dichas. Finalmente, Michael lo rompió. No estaba seguro de que quisieras verme, dijo, su voz baja pero firme. Pero no podía irme sin agradecerte. Amelia enderezó. El jurado tomó su decisión, Michael. No influye en eso. Él sonrió levemente, la misma sonrisa de niño que recordaba de los veranos pasados. Tal vez no, pero me diste algo que no había sentido en mucho tiempo. Una oportunidad justa. Amelia sintió su garganta apretarse. No deberías haberla necesitado. No debería haber tomado todo esto para que la verdad saliera a la luz. Michael asintió, su mirada cayendo al suelo. Tienes razón. No debería haber sido así. Pero ese no es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? No, admitió suavemente. No lo es. Michael dio un paso más cerca, sus manos entrelazadas frente a él. Sabes, he pasado mucho tiempo estando enojado. Con el sistema, con el mundo, contigo. Amelia se llevó un golpe, pero no apartó la mirada. No te culpo. Su voz se suavizó. Pero sentado en esa sala de audiencias, me di cuenta de algo. Esa ira no arregla nada. Solo te mantiene atrapado. Amelia sintió el aguijón de sus palabras, no como una acusación, sino como una verdad que no había confrontado completamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Michael exhaló, el peso de la pregunta presionando sobre él. No lo sé. He pasado tanto de mi vida luchando por sobrevivir, nunca pensé en cómo podría ser vivir. Pero tal vez sea hora de que lo descubra. Amelia dio un paso alrededor de su escritorio, de pie a solo unos pasos de él. Si alguna vez necesitas ayuda, Michael, con cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Él la miró, sus ojos buscando los suyos. Aprecio eso, Amelia. Pero creo que necesito aprender a estar de pie por mi cuenta. Ella asintió, el orgullo y la tristeza mezclándose en su pecho. Siempre has sido fuerte, Michael. Más fuerte de lo que nadie te dio crédito. Su sonrisa volvió, más cálida esta vez. Entonces supongo que tendré que demostrarlo. Se quedaron allí un momento más, dos personas unidas por una historia compartida y un presente complicado, antes de que Michael se diera la vuelta para irse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Sabes, dijo sin volverse, siempre hablamos de salir de Hammond. Nunca pensé que me llevaría tanto tiempo empezar. La voz de Amelia era firme pero suave. Nunca es tarde, Michael. Él asintió y se fue, la puerta haciendo clic al cerrarse tras él. Amelia se hundió en su silla, su mirada fija en el espacio vacío que él había dejado atrás. El juicio había terminado, pero la lucha por la verdadera justicia, para Michael y para tantos otros como él, apenas comenzaba. Semanas después. Amelia estaba en su escritorio tarde una noche, el suave resplandor de su lámpara iluminando una pila de archivos. Entre ellos había una carta dirigida a ella con escritura cuidada. La abrió, su corazón atrapado al leer el nombre familiar al final. Querida Amelia. He empezado de nuevo. No es fácil, pero es un comienzo. Conseguí un trabajo en un centro comunitario aquí en Nueva Orleans, ayudando a niños que han pasado por algunas de las mismas cosas que yo. Se siente bien hacer algo que importa. No estoy escribiendo esto para pedirte algo. Solo quería que supieras que estoy intentando. Tú creíste en mí lo suficiente como para darme una oportunidad, y no quiero desperdiciarla. Gracias, por todo. Michael.
Amelia dejó la carta, su pecho apretado con una mezcla de emociones. Se reclinó, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Michael estaba encontrando su camino y en su viaje encontró un renovado sentido de propósito. Tomó su teléfono, marcando un número que había estado considerando durante días. Cuando la voz al otro lado contestó, habló con determinación tranquila. Esta es la jueza Amelia Carter. Me gustaría hablar sobre comenzar un programa de divulgación comunitaria en el tribunal. Algo para ayudar a aquellos que pasan por nuestro sistema antes de que sea demasiado tarde. La justicia no solo se trata de veredictos. Se trata de cambio. Y para Amelia, el cambio comenzaba ahora. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz que estas historias formen parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear cambio.